Buenos días amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan hoy jueves 28 de octubre del 2021. Bueno, jueves, viernes, se acaba la semana y se acaba el mes y entraríamos al 1 de noviembre, ese día de finado ahí de los santos, de los santos, qué sé yo, no de los últimos días, esos son los mormones. Bueno, algo así. Pues, ¿qué tenemos? Bueno, prioridad es prioridad y aquí en eso no nos perdemos. El primer ciudadano de la nación cuando habla nos puede beneficiar, afectar a todos, y es el presidente de la República. Y así empezamos, por supuesto, nosotros siempre que el presidente tiene algo en carpeta o ha dicho algo, le damos la prioridad en nuestro programa. Pues, y además, dada la trascendencia de lo que tenía que tratar ayer, yo hablaba, el presidente para mí era que iba a hablar hoy. No entendí yo realmente, creo que ayer decía, el presidente habla, era anoche. Entonces habló el presidente. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, teníamos el tema de la reforma fiscal servido en la mesa, con una filtración de un documento que no se ha asumido paternidad, es bastardo, pero que indiscutiblemente la inteligencia hace entender que por las cifras que se manejaban, por las proporciones y las cosas y las propuestas en el mismo, había sido el documento de trabajo o quizás el approach para discusión, pero que se filtró y armó el revuelo parecido al de la otra ocasión. Recuérdense ustedes lo que pasó por allá por el año pasado, fue, ¿no verdad? Por noviembre sería. No recuerdo, cuando se planteó que se iban a subir los impuestos y fue como un viernes que se tiró esa bola y se mandaron unas cosas con el presupuesto pasado del 20 que estamos ahora, fue justamente para octubre, que se iba a ponerle gravámenes al internet, a las compras por internet, que los sueldos, 13avo sueldo y un sinnúmero de cosas y se armó. Ya ustedes saben que el presidente tuvo que salir a hablar, dijo no va nada de eso, y tiró la cosa para atrás. Pues sucede que en este año el presidente dijo a principio de año que la reforma iba, y que iba porque sería una irresponsabilidad no aplicarla. Y todos los ministros, bueno, lo último que teníamos en estos días, recientísimo, fue las declaraciones del director de presupuesto de que la reforma fiscal iba sí o sí. Pero una cosa piensa el burro y otra el que lo apareja. Es una frase, no tiene nada que ver ni intenciones de, obviamente. Porque tampoco es lo que a veces tú quisieras que sea, si las circunstancias no están dadas. Si las circunstancias no están dadas. Entonces, indiscutiblemente que la filtración de ese documento, la decisión político-estratégica de sacar de las 12 reformas en donde la fiscal era la fundamental, porque de las 3 reformas que obliga el Pacto de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la educativa, el Pacto Eléctrico y el Pacto Fiscal, la que faltaba era el Pacto Fiscal. Todas estas reformas que el presidente Abinader propuso, de la policía, del agua, de la salud, de la que sé yo quién, de la que sé yo cuánto, de la misma educación, todo eso es como suspiro para un bizcocho. Está muy bien, pero no era la que realmente mandaba, ni la que tenía que ver con los cuartos. Calderón, ¿dónde están los cuartos? Con los cuartos. El resto es guirnalda. ¿Qué hacen falta? ¿Que son positivas? Bueno, el presidente planteó la modificación a la Constitución y eso a nadie le está... Entonces, bueno, pero ese es el punto, que la fiscal era la fundamental. Y entonces se tomó una decisión de que se va a sacar del Consejo Económico y Social para la discusión de lo que se llama pacto fiscal, que pacto es un acuerdo que tiene que ver con el uso y con la fuente de los recursos. Al gobierno lo que le interesaba era la parte de la fuente, de dónde voy a conseguir, y por eso se llama reforma fiscal, los parchos aquí, parchos acá, parchos allá. Y oyes tú mucha gente opinando por ahí de cosas y sin entender de lo que se está tratando la situación. Bueno, el punto es que además de haber dicho, bueno, va sí o sí, se filtró, habían un va, no va, digo esto, digo lo otro, contradigo, no contradigo. En el presupuesto se coló que habían que buscar 44 millones que iban a salir de la venta de Ejejit. Y eso fue la tapa al pomo. Yo no quise
aprovecharme de esa situación porque no es mi intención por demás y entendía que eso no era posible por diversas razones. Una es que la ley lo prohíbe y otra que era muy difícil políticamente, y miren que yo soy de los que diseñó la reforma de la industria eléctrica, la capitalización, la ley eléctrica, y sido abanderado de la participación privada en las empresas del Estado. Pero una empresa que no es deficitaria, tú no la vendes. ¿Por qué? Aún la vendas, la valores a valor de mercado y proyectes los flujos de caja descontado y los traiga a valor presente neto y el precio que valga sea ese. ¿Por qué tú vas a vender? Porque tienes un problema presupuestario. Porque vas a gastar 50, yo lo expliqué en una ocasión acá. Entonces vas a vender la empresa, vas a vender el carro, después que para el año que viene vas a vender solar y así sucesivamente, y vas a vender la casa porque tienes que gastar lo que te pasó por la cabeza, sin entrar en la realidad, y es que usted se quedó sin trabajo, ya usted no tiene los mismos ingresos, usted no puede tener los mismos niveles de gasto y tiene que ajustar su presupuesto y tiene que adecuarse, arroparse hasta donde le alcance la sábana. Eso nos lo enseñaron desde niños y las madres nuestras lo saben. Tienen maestrías en eso, porque con unos pesitos se preparan el desayuno, la cena, la comida, y cuando llegan las cosas de las clases aparecen con un clavo por ahí en una cosa guardado, y cuando para el colegio los muchachos, óyeme, son magas. Es así, economía 01, fundamental. Entonces, recorrer los gastos, arroparnos hasta donde nos alcance la sábana, pero no. En el presupuesto pasado metieron 91.000 millones de venta de los activos. Jaina y Gitabo, si esas empresas lo que le están es dando recursos al gobierno, ¿para qué la vas a vender? Te va a entrar un dinero, lo va a dilapidar y lo va a gastar, mientras que allí te van entrando 500 millones, 200 millones de dólares todos los años, bueno, de refinería, de reserva, porque por si vendes una, ¿por qué no vas a vender otra? Es lo mismo. El que se roba un chile se roba una vaca, dicen los viejos de uno, ¿verdad? Entonces, eso era muy difícil para el gobierno poder justificar esa reforma que planteaba y que quería y que, bueno, pues trataron de vender. De muy mala manera, por cierto. Entonces, como dice, éramos muchos y para colmo parió la abuela. La situación internacional de los mercados de commodities no es la mejor. Todos los vectores estaban en contraposición de hacer una reforma. Lo decían los especialistas, el peor momento para una reforma es un momento donde hay crisis. Entonces, indiscutiblemente, tomando todo eso en consideración, el presidente Fernández le había dicho, la Fuerza del Pueblo no va a apoyar reforma porque esto no es política ni socialmente viable, y en estos momentos menos. Con la inflación, nosotros tenemos una de las inflaciones más altas de la zona, aunque a ellos y a nosotros nos afectan los mismos vectores. Los furgones, los buques, los fletes, los cereales, la leche, la carne, todo nos afecta, pero nosotros tenemos más que a ellos. O sea que por alguna razón nosotros no hemos podido controlar esos niveles inflacionarios. Habiendo dicho todo esto, pues el presidente, ayer decía yo en un tuit que el presidente midió bien la temperatura, el CONE pidió, la Asociación de Industria, el ANGE, todas las asociaciones empresariales dijeron, presidente, somete eso al Consejo Económico y Social para que se discuta como un pacto. Que un pacto ya tiene que ver con la calidad y eficiencia del gasto, con el uso de los recursos, para qué, etcétera. Bueno, entonces entiendo que la prudencia se impuso. Y el presidente, oyendo todos esos reclamos y esas recomendaciones de cautela, tomó la decisión correcta y apropiada. O sea, no tomó la decisión de someter reforma fiscal, porque no ha habido reforma, no fue que ni que la sometió ni que la retiró, no va a haber reforma fiscal este año. No sabemos si el año que viene. Entonces el presidente dio sus argumentos y nosotros entendemos que fue muy positivo. No podía en estos momentos crisparse más la población con todos los niveles que aquí nosotros analizamos a diario de la parte inflacionaria. Vamos a ver en detalle qué fue lo que dijo el presidente, más otras consideraciones que también hay que tener en cuenta,
pero ciertamente el presidente oyó el clamor de los sectores más representativos que lo que quieren es que él salga bien, que San Ramón lo saque con bien, como dicen, que creo que cuando las mujeres van a parir, que salga bien, porque es que hay otros que lo que quieren es que él se vaya de bruces, se vaya por el despeñadero, y que esto aquí se arme el no te menee, porque es que hay sectores que no tienen otro futuro. Entonces no les importa lo que pase aquí, solamente ellos salvar su pellejo. Además el presidente tiene inteligencia. No que es inteligente, él es inteligente, sino información de inteligencia. Y sabe cosas que se estarían moviendo por ahí, gente esperando, ¿verdad? Ojalá y se arme un 84, que, no se arma, que esas cosas no se arman así espontáneamente. Pero si tú a un fuego le tiras una lata de gasolina, ya tú sabes qué es lo que vas a hacer. El presidente dijo, no vamos a aumentar impuestos, no vamos a someter ninguna reforma, nuestra prioridad es consolidar la recuperación económica, que es una de las cosas que se le habían señalado. Si estamos creciendo, si vamos a crecer al 10% a final de año, y usted mete esas cosas, lo que va a hacer va a frenar la economía. Y vamos a perder lo que hemos ganado. Y dijo además que entre enero y septiembre se han disminuido en 255% los gastos con respecto a los mismos periodos del año pasado. Y que se han ahorrado más de 27.000 millones de pesos. Bienvenidos sean, excelente. Lo malo es que esos ahorros no han sido en gasto corriente porque no se ha hecho inversión de capital. La inversión de capital ha estado en el suelo y eso también, eso no es bueno. Pero en todo caso, dice que se ha reducido el gasto en publicidad y propaganda, aunque hemos visto por ahí propaganda, 400 millones en Dicón, 400 millones por aquí, y gente agraciada por ahí con muchos miles y millones de pesos. Dice el presidente que se ha reducido el gasto en publicidad y propaganda en un 70%, comparado con el gobierno de Danilo, que se llegaron a gastar hasta 7.000 millones en un año, porque así era un gobiernito mediático. Se bajó de 5.490 millones en el periodo anterior a 1.600 millones, sustancial, sustancial la rebaja. Si eso lo hiciera más democrático y equitativo, fuera mucho mejor, y no de manera sectaria como lo hacía el danilismo, que nos parece que también lo están haciendo, y poco sensato en cuanto a la colocación de la publicidad. Están con los mismos y en los mismos grupitos y a los mismos siempre, y esa gente, lo único que la gente los cataloga es como bocinas, pues que no manipulan las cosas. Y la gente no es tonta, la gente sabe ver, no son objetivos realmente. No son objetivos. Nosotros podemos tener nuestras particulares intereses y preferencias políticas, pero somos objetivos en cuanto a los análisis económicos, porque lo de nosotros es número. La parte que yo hago, mis razonamientos, es mía, mi opinión, mía personal, que me la dio mi papá cuando nací, mi mamá. Entonces esa no me la quita nadie, ni la voy a dejar. Pero trastocar las informaciones, cambiar los números, manipular, eso no lo hacemos por acá. Y dice que en dietas, alimentos y bebidas se redujo en 143% el gasto que había, el dispendio en la pasada administración. Eso lo hemos visto, las compras de los cupones y todo ese tipo de cosas. Eso está muy bien. Las dietas se redujeron de 2.136%, o sea que eso era, la campaña se hacía en base con los cuartos del Estado, y por eso es que dice el presidente que se ha conseguido que con el mismo presupuesto se comprara más medicina en promesa, en el plan social, y que los beneficios que han producido Refidonza, Banco de Reserva, que tuvo utilidad de 12.000 millones, daba ahí en estos días, ¿cuánto era que decía ayer?, le han permitido al gobierno pues sortear, y vamos a sobrevivir sin tener que hacer la reforma porque los ingresos han subido y si se han reducido los gastos, pues bienvenido sea. Ahora, eso tiene que soportar un acid test que le hacen las calificadoras de riesgo, un análisis, porque según las calificadoras de riesgo para Centroamérica y el Caribe, dice que no dar una respuesta fiscal que permita aumentar la base de ingresos del gobierno podría dar lugar a una calificación negativa. ¿Qué es lo que sucede? Moody's en República Dominicana la tiene en BA3, B mayúscula, A minúscula 3, con perspectiva estable. Fitch Rating y Standard & Poor's
la mantienen en W negativa, que es bastante buena. Por eso nos financiamos a buena tasa en los mercados de capitales. Pero fíjense ustedes que ellos tenían las esperanzas, habían analizado en sus informes, en sus análisis de perspectiva, que se iba pues a mandar esa reforma. Lo que pasa es que esas calificadoras de riesgo ven números fríos: Producto Interno Bruto, deuda, sostenibilidad, cuánto entran, cuánto salen, y no analizan que cuando tú metes esas reformas, como el Fondo Monetario, que ponía esos paquetes de choque, luego se quemaban las calles, se armaban los rebuses y había que echar para atrás las medidas. Entonces, esas son las cosas que esas calificadoras de riesgo no ven, no tienen la capacidad para analizar, y ellas presentan números ahí como les parezca, ¿verdad? Pero no es así tampoco, ¿eh? Entonces, que si subiera el financiamiento a nivel internacional, eso pudiera dar un financiamiento más caro para la República Dominicana, y eso pudiera llevarlos a ellos a que pues penalicen la calificación de riesgo. Esas son realidades. Pero, por ejemplo, Nicaragua tiene un 85% de su Producto Interno Bruto, de su relación deuda-producto, con 52.000 millones, y la tienen en B1. Y W menos para El Salvador, con 68% de deuda, está igual que nosotros. Por ejemplo, Costa Rica está en B negativo y tiene un 73% de la relación deuda-producto, para que ustedes vean. Entonces, nosotros con 59.000 millones de dólares, ahora mismo tenemos una relación deuda-producto de 64.8%. Entonces, esas son cosas que el gobierno ha valorado. No estamos tan mal como estuvimos. Ha crecido la economía, hemos incrementado los ingresos, tenemos altas reservas internacionales en el Banco Central, llegó buen flujo de remesas, tenemos incremento de las exportaciones, tenemos aumento de la llegada de viajeros, turistas que han dejado inversiones, que han hecho más casi 500 millones en lo que va de dólares. O sea, la situación estaba para poderse manejar. Por eso, la Asociación de Industrias, Celso Juan, dice que saluda y acertada la posposición, la postergación de la discusión de la reforma para que se lleve el pacto fiscal en el Consejo Económico y Social con calma, sosegadamente, y donde todos opinemos. Porque ustedes vieron lo que acaba de aprobar el Congreso, los senadores. Una locura, que le van a quitar las exenciones al sector turístico, a la zona franca, a las zonas fronterizas, a todo el que se mueva, hasta el sector de renovables. Ve tú a ver que no le han dado nada prácticamente. Pero eso yo entiendo que es un chantaje para la discusión esa que se está, y por las presiones que le han hecho con el barrilito, con las exoneraciones y ese tipo de cosas. Eso no va a prosperar, yo estoy totalmente seguro que no. Ellos no son locos. Ahí hay legisladores de todos los partidos. Me preguntaban, ¿y la Fuerza del Pueblo apoya eso? Usted puede estar seguro que ni Leonel Fernández ni la Fuerza del Pueblo apoya eso. Ahora, esos legisladores están ahí por su cuenta. Ellos estarán haciendo lo que ellos quieran, pero eso ustedes pueden estar seguros que no lo apoyan. Este programa no lo apoya, esas posiciones de punto y porrazo, así mismo como está dicho. Pero eso yo entiendo que es un tema para ellos negociar y ver, que no lo presionen tanto con lo del barrilito, con lo de las exoneraciones de los vehículos, que eso va a haber que ponerle algún tipo de coto, porque si hay que darle más facilidades a los legisladores para que tengan un staff adecuado, para que legislen, ellos no tienen que estar repartiendo cosas en los pueblos, eso nunca se había visto. Pero esos son otros temas. Entonces, el CONEP, la Asociación de Industria, dice que respalda las acciones para que se siga mejorando la calidad del gasto. Esos ahorros son bienvenidos, reduciendo el déficit del sector eléctrico. Ahí no hemos visto ninguna reducción, ¿eh? Eso está pendiente. Luchar contra la evasión, pero mientras el presidente hablaba de cómo se redujo el gasto publicitario de 5.400, casi 5.500 millones a 1.600, el gasto en publicidad, en el Senado se pasó una resolución para que se investigue el gasto en publicidad oficial desde el 2011 a 2021. Un año del presidente Fernández, los 8 años de Danilo Medina y lo que va de esta administración. Dicen ellos, argumentan que en los últimos 10 años el gobierno ha destinado un promedio de 5.000 millones al año en publicidad, y hay que ver a quiénes se le ha pagado todo ese dinero, cuáles han sido las campañas
y qué efectiva han sido esa campaña. El Senado también está aquí porque ellos saben que muchos de esos comentaristas, bocinas que están por ahí, están presionando, criticándolos por esas mismas circunstancias. Y ellos quieren saber, bueno, por dónde le entra el agua al coco. Tienen toda la razón, el presidente acaba de hablar de que se disminuyó de 5.000 a 1.600. Claro, ¿y por qué no saber? ¿Por qué no saber a quiénes se le pagaron esa publicidad? ¿Por qué no saberlo? El Senado tiene la capacidad y el derecho de hacer todas las disquisiciones, investigaciones que estime convenientes. De hecho, en Estados Unidos el Senado es una autoridad y es la que hace esos hearings, esas audiencias, y lleva a los ministros y los sientan ahí, le hace un grill, como dicen, lo barbacoan ahí. Lo ponen en el parrillero y pregunta, nada complaciente. Y bajo juramento, y el perjurio en Estados Unidos es mortal. Entonces, ese tipo de cosas, yo no le veo nada, eso es una estrategia, eso es contra fulano de tal. Bueno, eso es contra quien tenga que ser. El que no tiene hecha, no tiene sospecha. Pues ojalá haga una investigación en la Superintendencia de Electricidad del 2004 al 2011, que yo era superintendente. Ojalá. Vamos. Porque el que no tiene hecha, no tiene sospecha. Entonces, muy bien. Porque en este presupuesto de este año hay 4.800 millones en publicidad. El presidente habló de que se redujo a 1.600, pero dicen los senadores. Entonces están todos los senadores aquí. Aquí hay de todos los partidos. A quiénes se pagaron, cuáles cuentas se pagaron, con qué recursos, a qué instituciones. Porque tú solicitas una en el Senado y en el mismo Senado le ponen la publicidad a quien le parece al presidente del Senado, a Eduardo Estrella. O tú la solicitas a los diputados y es a lo que Pacheco quiera. O sea, es así todo lo que se maneja. Entonces, ahí hay empresas y cuentas de Twitter y de Facebook y cosas que tú sabes que eso y nada es lo mismo. No tienen costo, no tienen ni siquiera rating. Y se le han dado cuentas de publicidad millonarias, muchísimo dinero. Tú dices, ¿cómo así? Entonces, no está mal que se investigue, que se analice, que se clarifiquen todo ese tipo de cosas. Además, que se sepa, porque ¿por qué yo tengo que tener escondido? Esto es un negocio, esto es una empresa. Yo hago mi publicidad, yo le pago al canal, yo cobro por la publicidad que coloco. O sea, y otros lo hacen. ¿Y por qué tienen que hacerlo ahí pensando que no, que esos son los padres de la patria, que esos son los que... No, no es verdad. Todos, debiera ser. Yo no le veo ningún problema, que se transparente, que se investigue, que salgan esos datos a relucir. No hay ningún problema porque te pusieron, tú no quieres que se sepa que te pusieron anuncios, te pusieron una publicidad, no pasaste anuncio, pero sí cobrabas. Bueno, eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Bueno, debieron haberte hecho un contrato por asesoría estratégica o qué sé yo, póngale el nombre que quiera. Pero bueno, eso está en el tapete. Lo otro que está, y esa es la reacción, una de las reacciones que han tenido los senadores en relación a lo que ellos entienden es una campaña que ha sido en su contra en función de presionarlos con el barrilito para reducción de costos y qué sé yo cuántas cosas, y le han entrado y ellos han ripostado con esa ley que aprobaron en primera lectura, que no va a pasar de ahí, yo estoy seguro, que le quita exenciones a, dicen, todo toro o todo vaca, según ellos. Y eso no puede ser así, porque esas son empresas que generan empleo, que generan beneficios para el Estado, y no se pueden comparar todo el mundo. Que haya ahí sectores que hay que revisar del gasto tributario, indiscutiblemente, y eso debe ser parte de la discusión de una reforma realmente integral. Eso no hay dudas con relación a eso. Pero hablando de dinero, ya en este caso, ahora hablando de dinero mal habido, la Procuraduría arrasó ayer, hizo como 25 allanamientos y arrestó 16 personas, eso habían arrestado en el 18 y le han dado seguimiento a ese caso. Entonces ayer, ahí en Bellavista Mall, en una financiera, Presta Bellavista. Yo estuve por ahí ayer y veía ahí sacando cajas y cajas van y cajas vienen. Se pasaron la mañana la unidad antilavado de la Procuraduría llevándose desde en Santo Domingo Este, en Punta Cana,
en San Cristóbal y en el Distrito Nacional se hicieron allanamientos y se tomaron una cantidad de personas presas y están siendo interrogadas y se le va a solicitar medida de coerción en esa operación que se llama Larva. Hay dos comerciantes, uno que tiene un drink, ahora es que le dicen así a las cosas, porque ahora hablamos inglés sin saber inglés. Un liquor store, igual, drink, liquor store. Por allá, por Santo Domingo Este, dicen sus abogados que él es una persona muy seria. Eso habrá que, sencillamente, se le presume su inocencia. Habla de NCD, deberá presentar las evidencias de que hay o no hay lavado. Eso es simple. También detuvieron a una persona que se llama de Presta Bellavista, esa, la financiera, Jorge Luis Erasme Estrella. Dice que es uno de los principales colaboradores de la red criminal y también detuvieron a la mamá de él. Fíjense ustedes qué lamentable es todo eso, que también está mezclada ahí Ramona Mercedes, María Mercedes Ramón Estrella, la madre de ese señor. Entonces, hay mucha gente, hay Sara Esther Ramón Estrella, son familia, Ney Erasme Peña, Ángel Espártaro Rodríguez, es en el italiano, Elizabeth Espátaro Rodríguez, Ramón Eduardo Piña, Bombón y Guarda, Luis Jiménez Bonsai, es el de la Luis Juca, es el de la cosa esa, del drink. Miguel Santos Compré, le dicen Rey, Gina Mariela Zimmerman y Roosevelt José Suárez Díaz, le dicen Ojitos. Todas esas personas están detenidas, van a ser procesadas, sometidas en esa red de lavado. Vamos a ver qué datos, qué números dicen, porque en la del Falcón nos informaban que se lavaban 2.5 millones de dólares semanales. Vamos a ver si esta es más grande o más pequeña que la Falcón. En todo caso, eso se le venía dando seguimiento desde el 18 con un cargamento de 700 kilos de cocaína. Por aquí, por el lado de San Cristóbal, agarraron una gente presa, peruanos, colombianos, dominicanos, etcétera, una banda, y por aquí era que se canalizaban los recursos y obviamente le daban seguimiento y le estuvieron dando seguimiento hasta tirarle la red que los capturó. Ahí están, vamos a ver. Aquí hay muchas cosas que usted ve y no se explica, unos negocios florecientes y una gente gastando billetes en la calle que usted dice, pero ¿cómo es? Que cómo lo hacen, yo les decía ayer, ¿se acuerdan? Ay, que uno... Lo que fácil entra, fácil se va. Y esa gente, como yo les señalaba, son 15 minutos de gloria. 15 minutos con reloj Cartier, que Gucci, que cartera, que pantalones, que zapatos, que las pacas en los bolsillos, que los carrazos, que aquí, que allí, que allí, que acá. 15 minutos, 5 años, 2 años, hasta que las autoridades quieren. O que la competencia decide eliminarte. O que uno de los tuyos decida darte un hold-up, un golpe, robarte y hacerte un lío. Es que es así. Entre delincuentes te veas. Así es la cosa. Señores, una pequeña pausa. Esto es Economía y Mercado. Venimos en breve con más.